Buenas. Hoy les voy a hablar del libro. Soy Betsabe Bruna del cuarto medio B y hoy les voy a hablar del libro Indigno de ser humano de Osamu Dazai. En este video les voy a comentar un poco más sobre quién fue Osamu Dazai, la trayectoria de su vida, algunos de otros libros de este autor, además de hablar del mismo libro y por qué es tan conocido dentro de la literatura japonesa, y algunos datos del libro o del autor. Osamu Dazai, bajo el nombre de Chuji Tsushima, fue un escritor japonés que nació el 19 de junio de 1909 en la ciudad de Kanagi, Japón. Él es el 10º hijo de una familia acomodada que residía en el norte de Japón. Los eventos importantes que marcan la vida de Osamu Dazai en su infancia son principalmente la muerte de su padre cuando éste solamente tenía 13 años, además del hecho de que su madre nunca lo amamantó, pues ella estaba muy enferma, lo que llevó a que una nodriza lo hiciera. Osamu Dazai decide estudiar literatura francesa en la Universidad de Tokio en 1930. Esto hace que él deje su provincia, la que es de Aomori, y se vaya a vivir a Japón. Bueno, Dazai nunca asistía a clases y 6 meses después él intenta suicidarse no una, sino 2 veces con una camarera. Esto termina mal, pues quien muere finalmente es la camarera y no él, por lo que él queda con repercusiones mentales, además de que por sí ya tenía muy mala salud mental. Bueno, él después se va a vivir con una geisha, que es una prostituta japonesa llamada Hatsuyo Koyama, lo que lleva a que su familia lo desherede por este acto que es indebido para alguien con el estatus que se supone que tenía Dazai. Los años 1935 y 1938 dentro de la vida de Dazai fueron de los más turbulentos, aunque en esta época él empezaba a resaltar por sus Gyako, que fue una obra que él escribió, que apareció en la revista Bungei en 1935. Al año siguiente él publicaba sus primeros relatos y fue nominado varias veces al premio Akutagawa. El premio Akutagawa para Osamu Dazai era muy importante debido a que Ryosuke Akutagawa era su mentor y alguien en el que Dazai se fijaba mucho como una figura a seguir. Por lo que la muerte repentina, más bien suicidio de Ryosuke Akutagawa, marcó algo muy importante en su vida, algo para mal, porque él realmente quería este autor y quería tanto él muchas veces ganarse este premio, por lo que postuló, pero a pesar de haber postulado nunca logró salir nominado para esto. LOL. Qué mal. Cosa que igual lo decepcionó grandemente. Otra cosa importante de la vida de Dazai es cuando él se casa e intenta nuevamente doble suicidio con su pareja debido al adulterio de esta. En 1939 Dazai finalmente decide dedicarse seriamente a lo que es la literatura y se casó con Michiko Ishihara, una profesora de lenguaje. En este tiempo Dazai empezó a publicar muchos más libros de lo que estaba publicando antes y finalmente, después de varios escritos, llega a lo que sería Indigno de ser humano, que es una de las más famosas de Dazai, además de La puesta del sol. Con ello también existen otros escritos que son bastante buenos y que tiene Dazai, como Kolkiala, El ocaso, Repudiados y Flores bufonería. Tomando en cuenta la mala salud mental que tenía Dazai, incluida la presión de inestabilidad general o de pareja, él mismo, él se separa de su esposa, se divorcia. Y después él se va con su amante, otra amante, con la cual se termina suicidando finalmente días antes de su 39º cumpleaños, para que el 19 de junio, el día de que Dazai cumpleaños, encontraran sus cuerpos en un río en Tokio. Y eso sería lo que es la biografía del autor. Las características más persistentes en las obras de Dazai, además del existencialismo, libros que son para la reflexión, es su carácter autobiográfico, pues Dazai generalmente a lo largo de sus obras va dejando pedazos de su vida, de lo que fue su depresión como tal. Pero empieza brutalmente lanzándote lo que es él como Dazai se sentía.
El libro empieza así: mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que viví como un ser humano. Y ahí va mencionando dónde él nació y demás. Otra cosa que había mencionado era de que Asai hacía las cosas por hacerlas solamente porque lo demás lo hacía. Esto lo hacía para complacer a las otras personas. Tanto así que se llegó a mencionar de que Asai era un bufón para su clase. Él hacía reír a las personas porque encontraba que así él iba a lograr encajar e iba a lograr finalmente ser una persona normal. Esto sale detallado también implícitamente, cuando dice implícitamente, explícitamente, depende, porque parte del libro dice: nunca pasé hambre. No quiero decir que con esto me crearon una familia próspera. No tengo una intención tan estúpida. Me refiero a que nunca conocí la sensación de hambre. Parece una expresión un poco rara, pero aunque tuviera hambre no me daba cuenta. Cuando volvía del colegio, la gente de casa daba por supuesto que tendría mucho apetito. Ya además, mayor en la escuela secundaria, recuerdo que me ofrecían jalea de soya, bizcocho o pan, organizando un revuelo. Dejándome llevar por mi tendencia a complacer, balbuceaba que tenía hambre y me tragaba 10 dulces de jalea de soya, preguntándome sin entender cómo sería la sensación de tener hambre. Aquí ayuda a su inhumanización, el sentimiento de no ser parte, pero querer ser parte desesperadamente. En la primera parte del libro se menciona de que Asai tenía un compañero. Cuando él actuaba como bufón, este fue el único chico que le dijo: tú estás actuando. En ese momento, Asai pensó en matarlo, porque él tenía miedo de que la gente descubriera de que era raro, de que en realidad él no se sentía parte de los demás. Como pudo, logró hacerse amigo de él, para que éste no revelara nada acerca de cómo se sentía. El segundo cuaderno de notas de Indigno de Ser Humano narra la vida adulta temprana de Yoso. El protagonista abandona sus estudios universitarios, se instala en Tokio y se entrega a la vida disoluta y decadente, marcada por el alcoholismo y la prostitución. Él se muda a Tokio para estudiar arte, pero descuida sus estudios y vive de la ayuda económica que le envía su familia. Su principal fuente de ingreso viene de mujeres que se enamoran de él, a pesar de los vicios que éste tiene. Él en esta época se empieza a relacionar mucho con las mujeres y las manipula con su encanto superficial. Además de esto, entabla una amistad destructiva, el cual no va a llevar a Yoso a buenos fines, sino que lo lleva al alcoholismo y la drogadicción. Además de esto, Yoso intenta suicidarse junto a una camarera, pero solamente muere ella. Este suceso a Yoso lo deja con una profunda culpa y una sensación aún mayor de alienación. Más de esto, su familia lo deshereda y lo deja de lado totalmente, siendo uno de sus tíos quien debe preocuparse de él. En el tercer y último cuaderno de notas de Indigno de Ser Humano, nos narra el declive de Yoso Oba, nuestro protagonista, su caída final y devastadora, en una espiral de autodestrucción. Él, tras haber fallado el intento de suicidio junto con su amante Tsuneko, Yoso abandonó a su familia para ir a subsistir por sí mismo, cosa que no pudo hacer porque de nuevo terminó siendo mantenido por una mujer. Esta mujer era una artista de manga que vivía con su hija. Él se casa con Yoshiko, que es esta mujer muy buena que lo ayuda a subsistir. Además, ella le ofrece un trabajo para que éste pueda hacer algo y confía plenamente en esta relación. Pero aún así, sus problemas de alcoholismo continúan. Después de mucho tiempo, él se da cuenta de algo de su esposa que a él no le agradó mucho, por lo que su adicción al alcohol aumenta y la plata que éste conseguía a partir de sus trabajos solamente se las gastaba en su vicio de drogas y alcohol, el cual él había tenido formado después de ciertos acontecimientos en su vida. El protagonista se intenta suicidar por última vez y él falla, y aquí es cuando Yoso acepta de que él no es un ser humano con esta cita: había llorado ante aquella rara y hermosa sonrisa de Horiki y subí al coche olvidándome de decidir y resistir. Así me encerraron y me convertí en un loco. Aunque llegara a salir, llevaría siempre clavado en la frente el cartel de loco, mejor dicho, de muerto viviente, indigno de ser humano. Dejé por completo de ser una persona. En esta parte,
familiares de Yoso lo internan en un centro psiquiátrico, en el cual él no vuelve a salir. Para que finalmente, en el epílogo, nos comente que una persona externa llegó a leer estos cuadernos y los publicó. Y eso sería más o menos el resumen de Indigno de Ser Humano. Tenemos a Oba Yoso, el protagonista de la novela, que es un joven de apariencia distinguida y rostro hermoso, casi femenino. Tiene una sonrisa constante pero mecánica, que usa como máscara. Su complexión es más bien delgada y frágil. A lo largo de la novela, su aspecto se deteriora visiblemente. Ojeras marcadas, palidez, desaliño en vestir y signos evidentes de su alcoholismo y su mala salud. El protagonista y narrador desarrolla una personalidad de payaso para ocultar su profunda alineación y miedo a la humanidad. Su vida es un descenso hacia la autodestrucción a través del alcohol, las drogas y relaciones fracasadas. Tenemos a Takeichi, que fue el compañero de Yoso en la novela, aquella persona que creyó haber descubierto cómo era Dazai en realidad. Es alguien de complexión débil y aspecto enfermizo, rostro serpentrino y poco agraciado. Suele describirse con una apariencia general de suciedad y descuido. Es físicamente más pequeño y frágil que los demás niños. Es un marginado social que ve a través de la fachada de Yoso. Le introduce en el mundo de arte y pintura, siendo una influencia crucial, aunque inadvertida en su vida. Tenemos a Horiki, un joven urbano de apariencia común y corriente. Es un personaje que lleva a Dazai Yoso a sus malos hábitos, a su alcoholismo, a ir a burdeles constantemente y un estilo de vida nihilista. Tenemos a Yoshiko, la que fue esposa de Yoso. Es una joven de rostro redondo y apariencia inocente, ojos grandes y expresivos que transmiten sinceridad, complexión menuda y aspecto general de pureza y fragilidad. Su belleza es natural, es una esposa ingenua y bondadosa de Yoso. Representa la posibilidad de redención y la pureza. Su violación mientras Yoso observa imponente desde el techo marca el punto de no retorno en su declive. Como datos curiosos acerca de la novela de Osamu Dazai, Indigno de Ser Humano, tenemos varias representaciones en novelas tanto como anime, manga, como personajes creados a partir de la referencia de este protagonista o basado en el autor y muchos libros. Uno de estos ejemplos es Osamu Dazai de Bungo Stray Dogs, un anime publicado por Kafka Asagiri, el cual trata de una agencia de detectives en la cual está Osamu Dazai, así tal cual se llama, un personaje que está basado en el autor del mismo nombre, cuya habilidad es Indigno de Ser Humano, la cual tiene la capacidad de inhibir los poderes de otras personas. Tanto la vida de este personaje como sus habilidades están basadas en todas las novelas del escritor. Otro de los datos curiosos que puedo ofrecer es, como mencioné anteriormente, el verdadero Osamu Dazai, Chuji Tsushima, al tiempo de escribir Indigno de Ser Humano, se suicidó con su amante. Estos dos iban atados con un hilo rojo y se tiraron al río Tama, que era un río de Tokio en Japón. En conclusión, Indigno de Ser Humano es una obra que genera que los lectores reflexionen acerca de su vida, además de ser una muy buena obra para leer si quieres empezar a leer a este autor. Personalmente la recomiendo mucho. Es uno de los mejores libros que me he podido leer y es muy bueno. Eso fue todo. Bye.